La radiobiología estudia la relación o la interacción que ocurre entre las radiaciones con el ser humano o con el medio ambiente que nos rodea. En este sentido, la radiobiología nos permite analizar lo que sucede cuando una de estas radiaciones entra en contacto con la materia viva. Este contexto puede ser analizado como individuo, como sistema, como órganos, como tejidos, como células, inclusive llegando a nivel de los átomos y hasta inclusive a nivel subatómico. De esta forma, todas aquellas alteraciones que afectan a nivel subatómico, atómico o molecular terminarán afectando a las células. Por lo mismo tanto, terminan afectando a los tejidos, estos a los organismos, a los sistemas y al individuo en general. Radiación ionizante. Para poder comprender qué es la radiación ionizante, vamos a primero explicar qué es la radiación y qué es ionizante. Radiación es el proceso o el resultado de una partícula que está en desequilibrio. Pues sabemos que está en desequilibrio cuando la cantidad de protones y neutrones en sus núcleos no son iguales, entonces este tiende a, por medio de los decaimientos, libera energía. Eso es la radiación, liberación de energía. ¿Por qué? Porque este va buscando atender a una forma más equilibrada para sí mismo. Tenemos el tipo de radiación de partículas alfa, beta y gamma. Lo que es ionizante. Ionizante es cuando esta partícula que está buscando equilibrarse libera esta radiación, ioniza a, a otro átomo. ¿Qué es eso? Ioniza, libera una partícula con carga positiva y desplaza a un electrón del orbital de este otro átomo y le cambia su configuración de cierta manera. Esto es un cambio químico que sufre los átomos que están cerca de los átomos radiactivos. La radiación no ionizante es aquella que no tiene la suficiente carga o capacidad para arrancar los electrones de las moléculas, pero sí para hacerlas vibrar. A este grupo de radiaciones se le puede clasificar en dos grandes grupos: electromagnéticas y ópticas. En el grupo de las electromagnéticas son aquellas producidas por las líneas de corriente eléctrica o por campos electromagnéticos estáticos. Por su parte, las ópticas son aquellas que conforman los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta. Cabe recalcar que el Sol es la principal fuente de energía para que la vida en la Tierra prospere. Por ello, el Sol emite radiaciones a lo largo de todo el espectro óptico, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Pero no toda la radiación solar llega a la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera, principalmente por la capa de ozono. El microondas es uno de los ejemplos más claros y comunes que podemos encontrar en nuestros hogares para el aprovechamiento de la radiación no ionizante, pues este no llega ni a romper los átomos ni los enlaces de las moléculas de los alimentos que calienta. Simplemente los hace vibrar tan rápido, aumentando su energía y por consecuente su calor, para que nosotros los humanos podamos consumirlos sin que llegue a ser dañino para nuestra salud. Las fuentes de la radiación. El 80% de la radiación total de las personas a lo largo de su vida proviene de medios naturales, como podrían ser los gases de radón que emanan las rocas, así como los elementos radioactivos que se pueden filtrar de estas, así como radiación cósmica proveniente del espacio y que aumenta conforme la altura aumenta. También se recibe de manera artificial mediante aparatos electrónicos como el microondas y las máquinas de rayos X, entre muchos otros más. Los usos que tiene la radiación. La radiación tiene una gran variedad de usos en la industria y en la medicina, pero principalmente en la industria, pues se utiliza normalmente para saber la densidad de muchos tipos de materiales, por ejemplo los de gravel, la humedad de esos materiales, y también para saber a tiempo real, saber análisis sobre la consistencia de estos, qué tan densos son, cuánto es su volumen, altos, grandes, alturas, se utiliza para una infinidad de cosas en la industria. Sin embargo, en el campo de la medicina se utiliza normalmente para radiografía, rayos X, saber qué hay en el interior del cuerpo. Por las propiedades de la radiación, entonces ciertos materiales, como por ejemplo los huesos, absorben más la radiación o la reflejan más. Por ende, a pesar de que la radiación tiene la capacidad de traspasar materiales, porque es una fuente de energía, parte de esta energía rebota, lo que nos permite, digamos, ver el interior del cuerpo humano. También se utiliza para tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer. Como sabemos muy bien, la radiación
pueden llegar a matar las células en dosis muy altas, lo que significa que se puede concentrar esta radiación para también matar células tumorales o cancerígenas. Los daños de la radiación en la salud. Como sabemos, para poder medir cuál es el potencial de daño, se utilizan unas unidades SB o Sievert para poder calcular cuál es este potencial de daño que tiene un tipo de radiación. Este varía dependiendo de la cantidad de radiación, el tiempo de exposición, la sensibilidad de los órganos y tejidos. Por ejemplo, para poder llegar a sufrir daños, hay tipos de radiaciones cuando son leves que llegan solo a la parte superior dañando nuestros tejidos, como por ejemplo la piel, generando irritación, quemaduras y otro tipo de lesiones pero superficiales. Otras radiaciones que son más fuertes llegan a penetrar hasta nuestro organismo, dañando los órganos, incluso nuestro ADN, generando malformaciones internas y cuando son bastante fuertes generando la muerte. Y las conclusiones. Número 1. La radiobiología es necesaria para comprender lo que sucede con las células cancerosas y las sanas y cómo éstas reaccionan ante la radiación. Número 2. La radiobiología es muy esencial en el área de la salud y de la medicina para saber comprender qué es lo que sucede exactamente cuando ésta afecta fuerte o débilmente al cuerpo humano y a los seres vivos en general. Número 3. Hay que tener mucho cuidado con los objetos que tenemos en nuestros hogares, ya que estos pueden producir una radiación no ionizante, la cual podrá ser tal vez no tan grave, pero de igual forma, si nosotros no tenemos cuidado con respecto a estos, como por ejemplo el microondas al momento de calentar nuestras comidas, o algunos otros más, como por ejemplo utilizar muchos aparatos, como por ejemplo audífonos o de este tipo, podrían afectar fuertemente a la salud y dañarlos. Esta fue nuestra exposición sobre la radiobiología. Muchas gracias.